Como no puede ser de otra manera, ahora mismo el seguidor del Atlético de Madrid ya está pensando en el verano que se viene. Los partidos prácticamente son un trámite negativo, poco que extraer. Es verdad que está el Mundial de Clubes, pero antes, precisamente del Mundial de Clubes, se abre un poquito el mercado y nosotros tenemos que analizar y valorar qué movimientos necesita hacer el Club Atlético de Madrid para así poder crecer como equipo. No sé si el Atlético de Madrid va a tener, y esto me parece que es importante decirlo para arrancar, un verano tan movido como el año pasado y como igual el equipo vuelve a necesitar, porque hay que recordar que el año pasado esa inversión, sobre todo en Julián Álvarez, pero también en Robin Lenormand, en Sorloth, el tema de Gallagher ahí con Joao Félix fue otra cosa diferente, solo se pudo realizar por esa ampliación de capital que llevó a cabo el club antes de arrancar el verano. Pero es evidente que hay varias necesidades que necesita subsanar el Atlético de Madrid para acercarse a los dos de arriba. Yo creo, y tampoco quiero darle muchas vueltas a la valoración de la temporada, pero que competir ha competido. Hay un punto de debe en la Liga, creo que más relacionado con el comienzo de la temporada que con el final, porque era normal que si tenías 3 batallas abiertas, te pudieses descolgar algo del partido a partido. Pero al final, en Copa, te elimina el Fútbol Club Barcelona por un gol y el Real Madrid te elimina desde el punto de penalti. Para mí eso es competir. ¿Qué sucede? Que ha faltado algo para ser incluso más competitivo y sobre todo para en el día a día liguero optar de verdad a por el título. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid se quedó ciertamente estancado en la acción del penalti de Julián Álvarez. Atlético de Madrid como conjunto, Simeone en lo particular, a él le costó dar otro mensaje que no fuese ese en rueda de prensa en las posteriores al penalti de Julián en la eliminación ante el Atlético de Madrid. Tengo buenos amigos que van al Metropolitano los fines de semana y ellos mismos decían que después de aquel penalti no ha vuelto a ser lo mismo en el Metropolitano, que la gente fue a la vuelta contra el Barça diciendo, bueno, pues a ver, entre que es el Barça y que venimos muy golpeados en lo emocional por la Champions, parece que cuesta ilusionarse un poquito. Yo eso lo entiendo, me parece difícilmente evitable, con una plantilla más amplia o menos, con jugadores de más calidad o menos, normalmente cuanta más calidad tienes y más efectivos, mejor, siempre en todo, para cualquier problema. Pero eso me parece inevitable, pero por ejemplo, lo que fue el comienzo de temporada y algún que otro partido, como antes del Real Madrid es el partido de Getafe, ¿no? Sí. Partido muy justo, que encima pierdes, oye, tal, el error de Correa, pero bueno, partido muy justo en líneas generales. Creo que se debe a que la plantilla estaba dando el máximo. En ese tramo medio de la temporada estaba dando el máximo. Y el máximo se puede dar en meses muy puntuales que deben ser los de primavera si quieres ganar títulos. Darlo en noviembre, diciembre, enero te puede asegurar llegar a primavera, pero luego en primavera pues te van a faltar cositas. Y venimos comentando los últimos años, Nahuel, que el Atlético de Madrid necesitaba más de un verano importante porque había dejado muchas tareas por hacer. Sí. El año pasado, cuando cae ante el Dortmund, lo hace con el 11 más veterano del Atlético de Madrid en el siglo XXI en un partido de Copa de Europa. Hay muchas posiciones en plantilla que están mal ocupadas, piezas importantes que van a necesitar un recambio más pronto que tarde, aunque creo que eso más o menos, lo de Griezmann con Julián y lo de Coque con Barrios, se ha ido subsanando. Bueno, que tenía muchos deberes. Y el año pasado hace una fuerte inversión, más o menos cuestionable en algunas piezas, pero con la más importante acertando de lleno, que es la de Julián Álvarez, pero todavía quedan deberes por hacer. Sí, justo. Y sigue habiendo, bueno, es que esta plantilla, cuando hacíamos el análisis en agosto, decíamos que puede estar descompensada en algunas posiciones y luego yo creo que el Cholo Simeone ha aprovechado muy bien algunas piezas que creíamos que iban a ser muy secundarias y que le han dado mucha profundidad. Creo que el nombre más claro en este sentido es el de Clément Lenglet, que era un futbolista que llega casi que por sumar un central más a efectos más por numéricos, cantidad que por calidad. Y luego ha sido un futbolista muy importante y veremos qué es de él este verano, y tiene varias cuestiones muy importantes en el Atlético de Madrid que afrontar en un verano que, como decías, no tiene esa ampliación de capital como el verano pasado. En principio, vamos, a cambiar las cosas. No tiene a un Joao Félix muy claro, que sea pues una pieza con cierto valor en el mercado que te pueda generar dinero para poder acometer tus operaciones, pero que creo que con el dinero del Mundial de Clubes, que ya veremos si es mucho o poco, igual puede compensar todo esto que ya no va a tener. Esperemos que sea mucho, porque eso significa que el Atlético de Madrid llega lejos. Es verdad que no tiene ese futbolista que vender, entre comillas, ese Lucas Hernández, ese Rodri Hernández, que te sirva para, bueno, vendo esta pieza, pierdo calidad potencial y diferencial, pero puedo compensar la plantilla, pero seguramente tengas que vender algo de lo que tienes y que quizás has visto
que ya no te funciona o que, bueno, no ha podido dar el nivel que tú esperabas en determinadas noches. Yo miro la plantilla del Atlético de Madrid y pienso en Samu Lino, en Rodrigo Riquelme y leo también el nombre de Ángel Correa. Yo no pienso en él, pero es verdad que es la temporada en la que menos ha participado. Prácticamente llega la mitad de minutos en Liga respecto al año pasado. Ha quedado en un rol muy residual para lo que venía siendo Ángel Correa. Creo que también su nivel no ha sido el de otras temporadas. No sé si él ya se quiere marchar de vuelta a Argentina. Yo me lo quedaría, pero es uno de los nombres que suenan como venta y entre esos 3 nombres tienes que sacar algo de dinero para poder invertir. Y es importante señalar que estos 3 casos son relevantes para el Atlético de Madrid de cara al fair play financiero, porque Samu Lino en su día cuesta, me parece que son 5 millones de euros, pero Rodrigo Riquelme es canterano y Ángel Correa, bueno, ya después de tanto tiempo en el club... No tienes dinero por amortizar. Exacto. Claro. Todo el dinero que ingreses lo puedes... Para el límite salarial no habría ningún problema, aunque es verdad, y esto es importante decirlo, hay otros equipos que lo van a pasar peor, pero ha habido cambios en el límite salarial, hay una serie de excepcionalidades para renovación, para el mínimo, que esto es importante para el Sevilla, para incorporar determinados futbolistas. Bueno, cambian un poquito las reglas del juego y se flexibilizan, que era algo que habíamos pedido a la Liga, porque veíamos a muchos clubes, muchísimos, demasiados, con el agua al cuello para inscribir futbolistas. En todo caso, Adri, de fondo tenemos una imagen de una plantilla que necesitaba bastantes retoques. Y ahora que ya ha pasado un año, lo de Julián lo quito de la ecuación. Lo de Gallagher, como es el tema Joao Félix, para mí también lo quito. Pero Sorloz y Lenormand no han podido dar el salto de calidad que podía ser necesario con ese dinero. Nosotros comentamos el verano pasado que, hombre, Sorloz respecto a Morata, aunque para mí son 2 jugadores de un nivel muy parecido, podía suponer una mejora, pero no te hacía subir un escalón. Solo había que ir a lo que era la carrera de Sorloz para comprobarlo. Y Lenormand, respecto a Savic, claro, el último Savic, claro que te mejoraba, pero tampoco por edad, por capacidad de luego monetizar un rendimiento, te iba a cambiar la vida a nivel defensivo. De hecho, creo que fue más importante que Jiménez consiguiera cierta estabilidad que el impacto del Lenormand, que fue bueno al inicio, luego tuvo ese golpe con el golpe que le propinó involuntariamente, evidentemente, Tchouaméni, y que le ha dejado muy tocado en lo que queda de temporada, pero que eran 2 fichajes que el Atlético de Madrid tenía que hacer, pero que por esa inversión y con esa edad a mí me generaban dudas porque te mejoraban en el corto plazo, pero no te hacían saltar de nivel como sí, evidentemente, Julián, o como hubiera podido ser alguna inversión de más futuro, pensando en que puedan crecer a nivel potencial. Es cierto, son futbolistas que le han permitido al Atlético de Madrid mantener el suelo competitivo, pero no elevar su techo en ninguno de los 2 casos, ni el central ni el delantero. Y yo creo que necesita un par este verano, al menos uno, de elevar el nivel potencial. Y a mí se me ocurre un nombre, que no sé cómo lo veis vosotros, que no has apuntado y me parece interesante. Hay una renovación pendiente porque acaba contrato en el 26 y viene a hacer su mejor temporada en el Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul. Igual es Rodrigo de Paul la venta que le puede permitir al Atlético de Madrid tener un poquito más de margen en el mercado. Me parecería una mala noticia. Porque si te pones a renovarlo, De Paul va a pedir dinero seguramente y colocarse en una escala salarial muy alta. Es que necesita renovarlo, ¿eh? Tienes razón, es más barato. Para mí es más barato renovarlo que venderlo y tratar de fichar un sustituto, salvo que Rodrigo de Paul sea uno de esos jugadores, que esto pasa mucho en la NBA, que después de la renovación de contrato vuelve a seleccionar partidos. Pero a mí el Rodrigo de Paul de este año... Sí, ahí estamos de acuerdo. Ha despejado muchas dudas, sí. Hay otras piezas que han sido importantes y que pueden tener cierto mercado. Siempre del caso de Jiménez, que es un futbolista al final, cuando llevas tanto tiempo en un club, también se puede abrir ese tipo de puertas. Pero el caso de Rodrigo de Paul me parece el más interesante. Por aquello de, oye, o renuevas o te tengo que vender ya para sacar algo de dinero. Eso tendría que ser importante, hombre, conociendo a la camarilla del asadito mecánico, ¿no? Y a Diego Pablo Simeone, malo sería. Otro concepto que no ha terminado, ¿eh? No, llevan 3 o 4 Atlético Stars. No. Los creadores de la Liga del Excel. Yo me sumo porque además siempre digo, no me voy a sumar y tardo 1 hora en sumarme. Ya. Bueno. Pero es que son buenos los conceptos. Sí. Pero están bien enfocados. Son buenas las ideas. Sí, luego ¿no? En la práctica. En el marco de las ideas son fantásticas. En el Suena marco de la vida real. No. La verdad es que va. Culpa de Adrián Barrios. También te digo que por los argentinos no ha sido. No. Este año no. Esta temporada no. Este año no. Chicos, hemos analizado un poquito lo que es la plantilla del Atlético de Madrid y el margen que tiene de crecimiento. Para mí tiene que hacer sobre todo 2 fichajes que son de subir el nivel del equipo, la dimensión del equipo, y otro de cubrir una necesidad perentoria, ¿no? A ver, lo he ordenado. ¿Te ha gustado el término perentoria? Sí. Lo traía preparado de casa.
no está en el guión. Ya, te voy a preparar. Bueno, pero te lo puedes preparar Claro. sin escribirlo el guión, ¿no? Soy de preparármelas. A ver. ¿Tú que sabes tanto de batalla de gallos y de preparármelas, Nau? Nau, Bueno, sé sincero. A ver, es que claro, es que son tan malas. Pero Normalmente- ¿qué crees? te Te considero considero una una persona persona normalmente suficientemente diccionario, inteligente. me he abierto el diccionario y digo, página 403. No, Pero pero igual. pero a ver, busca el concepto y haber dicho, me lo llevo apuntado en la cabeza, Igual no te- en el papel. Igual te la soltó Escudé el otro día jugando a pádel. Claro. Algo así, algo así. No es el caso. Bueno, a ver, las 3 necesidades más importantes del Atlético de Madrid, yo las he ordenado de esta manera. Decidme si estáis de acuerdo o no. Vale. ¿Vale? Banda izquierda, y me refiero al volante izquierdo. ¿Mm? La verdad que no digo extremo, porque yo no lo tiro por un extremo, pero que podría serlo, ¿vale? La posición de Gallagher o Samulino, para Vale. entendernos. Central titular. Titular, ¿Mm? ¿vale? Lateral izquierdo. ¿Estáis Vale. de acuerdo en este orden? ¿Lo cambiaríais? Banda izquierda, lateral y tercer central. No ves necesidad de un central titular. Confías en Lenormand Lenormand más y Jiménez. Sí. A mí lo más importante, casi más que lo de la banda izquierda, me parece el lateral. ¿Mm? Y bueno, y en la lista no hemos apuntado, y el otro día estuvimos hablando mucho de la figura de Griezmann, Sí. no hemos apuntado el tema del acompañante de Griezmann, que para mí debería ser una necesidad. Claro, es que lo tenía aquí por una derivada. Si queréis comenzamos por eso y digo por qué no lo he apuntado. Venga. Veo necesidades tan importantes a nivel de configuración de plantilla que aunque Griezmann necesita dar un paso atrás y si encima Correa se va, hay un hueco ahí, yo creo que tú miras la plantilla y ves lo que tienes que aprovechar a Sorloth, seguramente teniendo más minutos de titular que esta temporada, y es que el tema del delantero, solo pongo una excepción, que te aparezca Darwin Núñez con un buen precio de mercado, salvo que se te ponga delante de sí un delantero al que no puedes decir no en tu situación. Darwin tiene... Ya sabemos lo que es Darwin Núñez, ¿vale? O sea que tampoco estamos hablando... No es Julián. Pero creo que es un delantero que si se te pone a tiro por 50 millones, creo que compensa el riesgo invertir ese dinero. Salvo que se te ponga delante eso, yo creo que hay que intentar mejorar la dosificación de Griezmann, pero más desde darle más minutos a Sorloth Sí, estoy de acuerdo. que desde fichar a alguien. E incluso diría, por la nómina de futbolistas que vas a tener, igual hay momentos en los que tienes que cambiar alguna opción buscando jugar. Imagínate, fichas a Baena. Pues hay días, igual que tiene que jugar de segunda punta o media punta, abriendo en banda izquierda a una de las opciones que todavía tienes. Más que fichar a un delantero centro, porque lo que no veo es fichar a otro Sorloth. Y si no es otro Sorloth, ¿cuánto dinero cuesta el delantero centro titular que siente a Sorloth? O puede ser un... O a Griezmann, O vaya. puede ser un 10, claro, eso te iba a decir. Y contar con Julián como ¿Cuánto 9. vale? Porque No, ha claro. salido mucho el nombre de Mastantuono. Hmm. Es un chico que, para empezar, tiene 17 años, es muy joven, le estamos viendo, pronto vamos a hacer un análisis. Empieza en banda derecha, se mete mucho para adentro, nunca mira al lateral derecho. Aquí Marcos Llorente está deseando que no se ficha Mastantuono, porque pasa más al lateral izquierdo que al lateral derecho, pero el caso es que parece que va a haber mucha puja. A mí lo que sé, lo que me consta, es que en su día Augusto Fernández, que es uno de los representantes, porque me cuentan que hay varios, que esto suele ser habitual con los talentos sudamericanos, bueno, se presentó en el club, dijo, tengo esto, tal, pero hay una cláusula alta, una serie de intermediarios y agentes que se tienen que llevar un dinero por el camino, se puede ir a una operación bastante alta que, ojo, si tú crees que es un jugador generacional, lo tienes que fichar ahora porque luego va a ser muy raro que lo fiches después. Casos como el de Julián Álvarez, como quien dice, te pasa una vez cada 8 años. El tema, volviendo a Sorloth, es que Sorloth era un fichaje de rendimiento inmediato. Y es un rendimiento inmediato que no hemos visto en el Atlético de Madrid. A mí ¿Crees que puedes fichar algo mejor que Sorloth, ya sea 9 o media punta? el... Porque yo creo que lo importante es que Julián puede jugar por delante, lo hemos visto claro. Pero yo creo que el mejor Julián es con Sorloth, o con un delantero como Sorloth. Entonces, más que un media punta, yo diría, oye, ¿puedo mejorar a Sorloth? ¿Tengo a Darwin Núñez por 45 o 50 millones? Venga, me la juego. Pero si no... El tema es que creo que Sorloth no es un delantero muy apetecible para el mercado. Un delantero que tú le puedes decir al Liverpool, oye, Sorloth y unos millones por Darwin. Yo creo que eso no va a pasar. no. Entonces, a partir de ahí creo que se complica mucho cualquier tipo de operación, aunque hay algún rumor para la posición que a mí sí que me gusta. El nombre de Fabio Silva, Sí. que pagaron los Wolves 40 millones de euros por él, Sí. que puede tener mucho Sí, no mercado creo. en la Premier. Yo por eso este tema del punta, que me parece importante, lo dejaba ahí casi en una serie de derivados, porque el jugador que parece más cerca del Atlético de Madrid lo conocemos desde hace tiempo. Sergio Valentín, nuestro compañero, lo ha dicho en varias ocasiones en las últimas semanas. Vimos un like en nuestra cuenta de Instagram, que son Le estas quito, tonterías, pero oye... Bueno, ya ¿Le le gustó? Ya tardaba en a salir mí el es como nombre. si me enviasen un fueguito. Le gustó. A mí es como si me enviasen un fueguito.
Le gustó la opinión de Adrián Blanco, no la de Nahuel Miranda Ni la de Alberto y Alberto Frau. Frau. Claro. Bueno. Laikito para Adrián Blanco. Bien. Yo creo que Bien, Baena Alex. cae de cajón y me parece muy probable que Rodrigo Riquelme entre en esa operación y se abarate un poquito el coste de un futbolista que dijo en su día que solo salía para crecer competitivamente. Oye, Villarreal igual está en Champions, pero el Atlético de Madrid es crecer competitivamente. Sí. Dijo que él quería estar, si se marchaba era en un top 10. El Atlético de Madrid creo que podría estar ahí perfectamente. A mí me parece que es un fichaje que tienes que hacer. Además, Porque que me parece un match perfecto. es un match perfecto. Parece, entre comillas, sencillo si tienes la pasta. Baena creo que tiene el chip de Simeone, Sí, ese cholismo, tiene calidad diferencial. Y permitidme solo un detalle. Balón parado. Hace poco repasábamos con Alex de Llano los datos de Atlético hizo balón parado, y es verdad que es muy importante tener rematadores. Con Godín y Miranda, Raúl García era mucho más fácil, pero es que falta ese lanzador. Sí. Griezmann ha lanzado muchas veces. A mí Griezmann me parece que no le mete tensión muchas veces al centro. Baena, balón parado, es de los mejorcitos de la liga. Sí. Lo Y tiene lo que- vuelves a juntar con Sorlo. Y lo vuelves a juntar con Sorlo. Lo tiene que hacer el Atlético de Madrid cuanto antes. Porque al Para el final yo Mundial creo de en Clubes. clave Atlético de Madrid no hay muchas dudas, pero es que es un futbolista que puede hacer muchas cosas muy bien Sí. en muchos clubes. ¿Cierto? Sí. Cierto. Entonces, Sí, no es ese jugador que dices Atlético me hizo nadie. Sí, Claro, sí. claro. Exactamente. Va a tener muchos intereses. Dicho, Estos son 50-60 millones. sí, 60. La cláusula son 60. Sí, no sé si son 60, ¿no? Porque son parecía 60. que eran Yo he visto 70. publicado 60. Parecía que eran 70, pero cuando llegó a Arabia Saudí, Javi Mata, que es Dios en la tierra en Villarreal, dijo que eran 60. Bueno, pues. No sé si con Rorro se puede quedar, yo qué sé, ¿qué? ¿50 más Rorro? Bueno, va a estar por ahí. En cualquier caso, no va a ser más barato de ese precio. Lo que sí tenemos bastante claro es que en esta lista de la compra que hemos hecho, Simeone tendría seguro que la prioridad es el pivote. Digo yo. Porque sigue insistiendo en el pivote, se sigue hablando del pivote. Digo yo que Pablo Simeone, cuando se siente con Bucero, le dirá, oye, ¿qué hay de mi 5? Yo he preguntado y, Y no, ya me no. he encontrado un poco de todo. Ah, sí. Ya ha desistido Simeone. yo creo que Simeone Me ha he encontrado dicho. un poco de todo. No puedo hablar más. La carpeta esta la cierro. No puedo hablar más. No, Simeone ha preguntado, ¿me vas a comprar 5? Y dice, sí, claro, el de la banda izquierda, el delantero, el lateral, el central. Mi necesidad no cambia entre el 4-4-2 y el 5-3-2 para fichar un central titular. Ha sonado mucho el nombre de Cuti Romero, Sí. que lo ha dado Mateo Moreto, nuestro compañero de relevo. También se ha hablado de Cristian Mosquera. Cuti Romero, el central de favorito Bequeuma. de Luis Cortés. A El mí, mejor es un del mundo jugador, para él. a mí es un jugador que me parece que ha nacido para defender al Atlético de Madrid, que tiene varios defectos, porque a veces se pasa de agresividad, pero por un tubo. Sí. Pero creo que Sonríen los carniceros de Madrid. Es un defe- Ahora muchos asaditos. es un tal. defecto que creo que en el Atlético de Madrid se asume encantado, hasta el punto de que a veces ha faltado un poquito Sí. de esa pierna fuerte. Pagas el peaje. Ha tenido algún problema físico, que esto también es importante teniendo a Jiménez. A mí me parece que es importante fichar un central, porque yo siempre creo que este tipo de equipos necesitan 3 titulares. Lenglet lo has apretado, Lenormand no me parece ese jerarca, Josema Jiménez está aguantado a nivel físico, pero no sé si va a poder hacer mucho más. Y encima tienes a un entrenador que sabes que muchas veces prueba el 5-3-2. Que Josema tiene 30 años. Que es verdad Ya, que. pero si la más- desgracia es el currículum, no la edad. Bueno, yo creo que haya habido un cambio en el Atlético de Madrid. Puede ser, Ojalá puede hayan ser. dado con la tecla. Pero yo Ojalá. veo el tema del central, me parece importante. Lo que pasa es que aquí necesitas Sí. un perfil. Que a raíz del nombre del Cuti, por cierto, un tema que no hemos comentado que es importante, el Atleti tiene que liberar una plaza de extracomunitario si quiere fichar al Cuti. Tiene las 3 ocupadas. Ahora mismo son Lino, Gallagher y Nahuel Molina, los 3 que ocupan esas plazas de extracomunitarios, y no es un tema menor, porque... No es un tema menor, Vendido pero- problema, ¿eh? Pero ahora mismo, no, quiero decir, no has nombrado a Julián, a Barrios y a... Ya, pero que... Sí, que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. El resto de clubes tienen ojos igual que nosotros, ¿eh? Ya. Y han visto el rendimiento de estos jugadores y hay que poner pasta por ellos para llevártelos. Yo creo que Lino tiene mercado. Bueno, yo creo que los 3. Bueno. Sí, bueno, Gallagher me parece que por eso separaba la operación, porque más allá de que encima está lo de Joao Félix, creo que Gallagher es un jugador que en la Premier siempre va a tener su mercado porque es un jugador muy premium. Entonces, no sé si puede ser el verano de vender a Gallagher, pero creo que es un jugador porque te pueden ofrecer, yo qué sé, West Ham, Aston Villa, el Everton. Que escupo en la Premier también, que eso te ayuda. No me parece un jugador difícil de colocar. Y luego el tema del lateral izquierdo, que os parecía muy importante a los dos, coincido. Ahora viene sonando el nombre últimamente Miguel Gutiérrez, lo ha apuntado hace poquito nuestro Sergio Valentín también. Reinildo acaba contrato. Álvaro Carreras también ha sido relacionado con Atlético de Madrid, aunque me parece que se puede ir a unos términos bastante
poderosos, Sí. porque encima parece que el Real Madrid está también pendiente de la situación y eso encarece al futbolista. Habló muy bien Bruno Lage de él el otro día. Dijo, cuando llegué yo no lo quería nadie y ahora se están peleando por él todos. Habló bien y se apuntó un tanto. Sí, vamos. Medallita. Vamos. Pero sí que esto es necesario. O sea, el lateral izquierdo ha sido un problemón para el Atlético de Madrid. Totalmente. Fuese Reinildo, fuese Javi Galán, ahí el Atlético de Madrid ha tenido un agujero importante durante toda la temporada y es una posición a reforzar. Tanto por lo que debe aportar en defensa ese futbolista como en ataque. Es que en ataque han sido jugadores que apenas han dado y más con el problema que tiene Atleti por delante. Qué pena que el Atlético de Madrid no fuese a por Cucurella en su día. Hombre, es que Hubiese sido... cubierto tantas cosas en este tiempo. Totalmente. Te hubiese dado la agresividad que te aporta Cucurella, atrás te hubiese mejorado el listón defensivo, arriba aportaría bastante, es cierto, pero Cucurella también se fue a un precio que Atlético de Madrid no llegaba. ¿Cómo debería ser el lateral izquierdo? Porque si vemos a Baena partiendo del sector izquierdo, sea en un 4-4-2, sea en un 5-3-2, siempre va a meterse para adentro, deja el carril bastante liberado, pero es verdad que eso, que a Javi Galán le podía sentar bien, también necesitas un mínimo en defensa importante. Sí. A mí el Baena Miguel Gutiérrez me suena raruno. Sí. Me encajaría más con Álvaro Carreras, que además creo que es un jugador que atrás es competitivo. Que hagan un pack y se traiga a Cardona también, que sonó para el Atlético de Madrid la temporada pasada y que bueno, se está entendiendo muy bien con Baena. Yo me imagino un perfil de un lateral muy físico. No sé si se encaja más el perfil Fran García en ese sentido. Que pueda defender un poquito También, más atrás. Fran García me parece Javi Galán. Es que a mí Javi Galán es que no me ha entrado nunca. O sea, ¿Y Fran no, García? Tampoco, pero bueno. Pues pero, no, pero Sí, tú quieres un el perfil, Udogi, el yo chico lo- del Tottenham, pero que Hombre, claro. claro, sí. Luego hay que soltar. Pero bueno, no sé hasta qué punto es una de esas posiciones donde, oye, tienes a Javi Galán, eres consciente de que, oye, te tiene que cubrir y puedes apostar por algún proyecto de futbolista que se pueda ir consolidando Pero en la necesitas élite. fichar uno, no puedes volver a empezar la temporada porque lo de Javi Galán es que... Creo que sí. Yo es que la chequera ya... No, claro, por eso digo de que tienes que priorizar. De hecho, aquí, en movimientos que creo que pueden alargar un poquito la plantilla del Atlético de Madrid, que yo creo que tiene mucho mérito Simeone, cómo la ha alargado este año, sacando el máximo partido, por ejemplo, a un jugador como Javi Galán, que él no lo veía directamente. Claro, aquí hay movimientos que pueden mejorar a bajo coste. El más claro es Santiago Mourinho. A mí es Santiago Mourinho como cuarto central. Por eso que os digo que yo creo que un Atlético de Madrid debería aspirar a tener 3 titulares. 3 millones. El otro día, precisamente ante el Atlético de Madrid, volvió a jugar muy bien. Sí. ¿Es perfecto? Hombre, le hemos visto muy No, poquito. porque está muy verde. Pero tiene fundamentos, 3 millones de euros. Ostras. Sí, creo que es una operación a... O sea, esta me parece la más analizar. clara. Sí. De hecho, para el Mundial de Clubes. Sí, para tenerlo en plantilla. Sí, como recurso dentro de la plantilla. No para que llegue ya ese a titular. Creo que no está para eso. No. Creo que la temporada de Mourinho ha ido de menos a más. Clarísimamente. Le costó. De hecho, al principio, yo recuerdo un partido en Vallecas De lateral derecho. de lateral derecho, donde también Bueno, es verdad que lateral derecho en lateral. defensa de 5. Sí, que era una cosa que se queda el Rayo con 10, hay unos Sí. cambios, bueno, no sé. Creo que es el peor partido del Alavés en toda la temporada. Sí. Claro, si fueras con Chequera por el tema del lateral izquierdo, hombre, hay uno que jugó donde Cucurella, que tú creías que jugaba Champions, pero no la jugó Matías este año. Olivera. Ah. Ese en su día también estuvo relacionado con el Atlético de Madrid. También me Luego no Luego sé... está la opción low cost, sería Tagliafico, ya por... Sí, se ha dado ese nombre también. Pues al menos creo que puede dar un mínimo. Y mira que nunca ha sido de Nico Tagliafico. Nunca. Yo recuerdo que se relacionaba con el Barça y decía, se me queda corto. Luego, no sé si Lenglet a la baja puede ser una operación interesante. Aquí seguramente si ya tienes a Santiago Mourinho Claro, depende ese es el tema. de que plantees la temporada con 3 centrales o no Justo. y de si fichas a un central titular o no. Si vas a fichar a un central titular y te traes a Santiago Mourinho, el Lenglet ya... Sí, no lo vas a necesitar. Es que no tenemos muy clara la opinión de Simeone sobre Santiago Mourinho. En el sentido que a mí me deja el regustillo de que puede ser un caso como el de Neu en Paz en su día, decir, oye, pues es que el chico lo va haciendo bien, pero no termina de convencer a Simeone. Y luego en el centro del campo han salido varios rumores. Hay uno casi permanente sobre Luis Milla, que luego parece que no ha tenido del todo fundamento, pero hay uno sobre Thomas Partey que apuntó nuestro Isaac Suárez, el compañero de Marca, que me parece que puede encajar. Thomas Partey es un futbolista que ya conoce Simeone, Sí. que es canterano, que acaba contrato, que está siendo medio centro ya sí, porque Thomas Partey al principio yo recuerdo en Almería ser media punta y luego un jugador de ida y vuelta, un jugador que tampoco saca mal el balón parado. A mí es un jugador que me gustaría. ¿Qué sucede? Que a este tipo de jugador, Arabia Claro. le viene poniendo un sueldo muy importante y con ese sueldo no puede competir, no el Atlético de Madrid, sino muchas veces ni el propio Arsenal. Sí, y lo que más le gusta a los dirigentes del Atlético de Madrid es que queda libre.
Que esto es lo que les encanta, claro, que no hay que negociar un precio de traspaso con el Arsenal, Hombre, es que sino que queda libre. Si no, seguramente no esto lo es lo que les podrían encanta a los dirigentes Atlético de Madrid. Me parecería bien tirado. Creo que estaría bien tirado, llegando libre. Jugador que además ya está en su etapa más madura en cuanto a fútbol, que conoce al Cholo, como decías. A mí me parece que si tienes que buscar una opción para el 5 y no tienes o no puedes tirar demasiado el chicle, lo de Tomás. Sería muy Atlético de Madrid que el primer 5 que fichas desde Tomás sea Tomás. Que esto es 2020. Sí, bueno. Que llegó con Dombia en aquel momento, después de pagar la que luego acaba como central. Sí. Pero no, sí. Vermiren, que tuvo una media hora muy buena contra el Rayo. Y que no era un 5. ¿Qué os parecería con esto que hemos ido comentando? Un verano intentar, lógico, para las cuentas de Atlético de Madrid, y ya me parecería una inversión importante. Un Baena, Mourinho, Partey y un lateral izquierdo, pero que no sea Carreras ni Miguel Gutiérrez. Un lateral izquierdo de 10-12 millones de euros. ¿Qué os parecería ese verano? 12 millones me parece mucho, ¿eh? A ver. 10-12 millones. 8. No lo sé, no tengo las cuentas delante. Pero es que Carreras se va bastante más. Y Miguel Gutiérrez hablaban 20-25. ¿Qué os parecería? A ver, creo que estaría bien tirado, creo que estaría bien enfocado. A mí el fichaje de Baena me parece de cajón. Es que es un fichaje que tiene que hacer Atlético de Madrid sí o sí. Y el puesto de mediocentro también, en el lateral izquierdo creo que hay que buscar refuerzo. A mí no se me ocurre ninguno. O sea, claro, proponer algún nombre, pero... Por ejemplo, alguien que me encajaría mucho, pero que se te va a ir de precios, Di Marco. Me parecería un perfil muy Atlético de Madrid. A mí siempre me gustaría que la dirección deportiva de Atlético de Madrid nos sorprendiese con algún jugador que no conozcamos. No sé si me explico. Sí. Porque... toca ser creativos. Claro, hay jugadores que... Mira, oye, lo de Samulino, pues al final no ha terminado funcionando del todo bien, pero creo que ha sido una inversión, oye, interesante en ese sentido, baja. Fichar a algún jugador que pueda ser interesante. Bueno, lo que ha hecho el Benfica con Álvaro Carreras, yendo al Manchester United en una oportunidad de mercado. Hombre, yendo al otro lado de Lisboa, si ronda la cabeza de Simeone el tema de los tres centrales, hay un carrilero izquierdo, Charrúa. Hombre, Maxi. Amigo Maxi. Muy buen jugador. Que puede ubicar varias posiciones. Espectacular. ¿Qué pasa? Maxi ya costó 18 o 20 millones de euros el verano pasado. Es que claro. Demasiado, ¿eh? Claro. Por eso digo de pescarlo antes. Demasiado, sí. De ese momento en el que ya vas a 15 o 20 millones con jugadores que igual tampoco te están dando ese salto de calidad. Si el problema es ese. Cada vez que hablamos del mercado del Atlético de Madrid, el problema siempre es el mismo, que es que lleva mucho tiempo el Atlético de Madrid sin invertir a futuro. Y va tarde muchas veces. Esperemos que este verano no vaya tarde, que incluso refuerce al equipo de cara al Mundial de Clubes. Y al final del mismo, pues haremos balance y veremos para qué está el Atlético de Madrid 25-26.